Hola de nuevo, espero que te encuentres súper bien. Yo estoy muy feliz de encontrarme aquí nuevamente contigo para continuar juntos estudiando su palabra. Hoy vamos a tener el estudio número 14, pero antes de eso, pues me presento nuevamente contigo. Mi nombre es Paola y para este estudio bíblico vas a necesitar una Biblia en español y un cuaderno de notas, un lápiz, si gustas anotar los versículos bíblicos para que los puedas repasar después. Pero antes de esto vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Nuestro Dios de amor, cuán agradecidos estamos este día por todas tus bendiciones, Señor. Porque nos cuidas, nos proteges, cubres nuestras necesidades diarias y grandes son tus misericordias. Padre Santo, perdona todos nuestros pecados y permítenos este rato estar en comunión contigo en el estudio de tu palabra y que tu Santo Espíritu nos ayude a discernirla y ponerla por obra en nuestras vidas, Padre. Te entregamos todas nuestras cargas, nuestros problemas, cualquier aflicción, dolor o necesidad. Te la entregamos, Padre, con esa fe de que tú siempre obras en beneficio de cada uno de nosotros porque somos tus hijos amados. Te lo agradecemos y rogamos todo en méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar y hoy vamos a estudiar un poco acerca qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, con relación a la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 16, versos del 16 al 18. Y vamos a ver quién fundó la iglesia cristiana. Mateo 16, del 16 al 18, dice así. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Jesucristo, ¿verdad? Es muy importante que tengamos claro que Cristo es el verdadero fundamento de la iglesia, ¿verdad? Y también nos lo dice en Efesios 2:20 y en 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, dice que la iglesia fue fundada por Jesús, quien es la roca sobre la cual estaría fundada la iglesia. No era Pedro, hay que aclarar esto, ¿verdad? Pues su nombre, Petro, significa guijarro, canto rodado. En cambio, la iglesia estaría fundada sobre la Petra, que significa risco, farallón, peñón. La iglesia fue fundada sobre Cristo mismo. La palabra iglesia proviene del griego eclesia y significa asamblea o congregación. Es un conjunto de seres humanos que creen y obedecen a Jesús y su doctrina. Siempre hay que tener muy en claro que la palabra de nuestro Dios tiene una correlación, ¿verdad?, con otros versículos. Por eso quise mencionarles Efesios 2:20 y 1 Corintios 3:11. Y es importante que vayamos para allá para que nos quede claro que Jesucristo es quien fundó la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero vamos a leer Efesios capítulo 2:20. Dice así. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿verdad? Son palabras de Pablo a los Efesios. Y 1 Corintios 3:11,
nos dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ya nos quedó claro quién fundó la iglesia cristiana: Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Lo acabamos de leer en Efesios 2:20, Jesucristo mismo. Ahora bien, si ya sabemos quién es la fundación y el fundamento, vamos a ver la organización de la iglesia, cómo Dios nos las dejó organizada en su palabra. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Sabemos que la iglesia la conforman todos los miembros, ¿verdad? Todos los cristianos, los seres humanos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que vivimos por Él, para Él y le servimos. Somos la iglesia. En Efesios 4, 11 y 12 nos dice quiénes son los dirigentes. Vamos a Efesios 4, 11 y 12. Aquí lo tenemos. Y mientras yo lo encuentro, ustedes también pueden ir para allá. Efesios 4, versículos 11 y 12 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Entonces aquí Pablo está hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando él caminó en esta tierra, dice que él mismo los constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, los dirigentes son todos y cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la triple misión de una iglesia? Vamos a verlo en Mateo 4:23. Ahí nos los dice la misión de una iglesia. ¿Qué hacen este grupo de personas llamado iglesia? ¿Cuál es su misión? Mateo 4:23 nos los dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces, la triple misión de la iglesia, ¿verdad?, de los cristianos, los que amamos, seguimos y obedecemos a nuestro Dios, es enseñar su palabra, predicar su evangelio, ¿verdad?, del reino, y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Obviamente nosotros, ¿verdad?, no tenemos el poder de sanación, pero el Espíritu Santo sí lo tiene. Y nosotros debemos con fe orar por la sanación de la persona que esté padeciendo alguna enfermedad. Entonces, esa es la triple misión de una iglesia. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Nos los dice en Hechos 6, del 1 al 4. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Después de los evangelios se encuentra Hechos 6, del 1 al 4, y nos dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la obra. Amén. Entonces, aquí estaban hablando los discípulos, ¿verdad?, los apóstoles, los 12, donde ellos se pusieron de acuerdo para nombrar 7 varones de buen testimonio, ¿verdad? Entonces, la iglesia debe gobernarse por varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad?, para que puedan gobernar correctamente a la iglesia. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan 13:15. Vamos al Evangelio de Juan.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan 13:15. 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Palabras de Jesús. El ejemplo que tenemos nosotros en esta tierra es Jesucristo. Imitarlo, fijar nuestros ojos en Él, seguir su ejemplo, ¿verdad? Él solo es nuestro ejemplo a seguir, Cristo Jesús. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? Vamos a Apocalipsis, un libro de profecía, pero lleno de amor y de promesas. Apocalipsis 12, 17, ¿qué nos dice? 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Más adelante vamos a ver un tema acerca de profecía para que empecemos un poquito más a comprenderla y discernirla. Y aquí se refiere en este versículo a que la norma de conducta de una iglesia es que sus miembros deben de guardar los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios, que ya la vimos en otro estudio, Éxodo 20, Deuteronomio 5, encontramos los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Entonces, la primera característica de la iglesia, del pueblo de Dios, debe ser que debe guardar sus mandamientos. Y la segunda, y debe tener el testimonio de Jesucristo. Aceptar a Jesucristo en su corazón, aceptar la salvación en Cristo Jesús, imitarle en su carácter, fijar los ojos en Cristo Jesús, vivir para Él y servirle. Entonces son las características la norma de conducta de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué don poseerá la iglesia verdadera, la iglesia de Dios? Ahí mismo en Apocalipsis 19:10. 19:10 nos dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí lo tenemos muy claro, nos dice nuestro Dios, el testimonio de Jesús, los que retienen el testimonio, ¿verdad? Son los que van a hacer parte de esta iglesia. Adorar a Dios, ¿verdad? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Amén. Entonces, debemos como iglesia poseer el espíritu de profecía, ¿verdad? Confiar en las promesas de Dios, confiar en su profecía, en su palabra, que todo lo que Él ha dejado escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, y pedir la guianza del Espíritu Santo para que nos ayude a discernir la profecía, ¿verdad? Bueno, si ya sabemos todo esto acerca de la iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, unirnos con la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 2:41. Unirnos a la iglesia verdadera, Hechos 2:41. Nos dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué hermoso! ¿De qué manera aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador? Obviamente arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que Él es el Hijo de Dios que vino a morir en esta tierra en una cruz, crucificado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra salvación, y creer que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Él es nuestro Rey Salvador, nuestro intercesor, el que aún todavía en este tiempo de gracia está intercediendo por nosotros, por nuestra salvación.
Entonces, aquí está muy claro lo que nos dice su palabra en Hechos 2:41, ¿verdad? Que debemos también ser bautizados. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Aquí en la palabra de nuestro Dios está muy claro que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo por fe, pero como acto de fe recibimos el bautismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más? Permanecer fiel y firme. Y nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro. Sabemos que son dos, ¿verdad? Epístolas o cartas de Pedro. Vamos a la segunda, capítulo 1. Capítulo 1, versos del 10 al 12 nos dice: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, es promesa. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Aquí nos dice nuestro Dios que debemos de permanecer fieles y firmes, ¿verdad? A la palabra de nuestro Dios, a la verdad presente. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? Solo aquí, en la Biblia. Aquí la vamos a encontrar. Entonces, ya tenemos claro, ¿verdad? En este estudio, quiénes conforman la iglesia verdadera, quién la gobierna, quién es el fundamento, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Cómo se organiza la iglesia y qué debemos hacer nosotros para unirnos a la iglesia y permanecer fieles y firmes. Entonces, nuestra conclusión para este estudio hoy va a ser: creo que Jesús fundó la iglesia y deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. El fin va a ser cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra y nos llevará con Él, si estamos vivos y si estamos muertos, en el descanso, que ya vimos la muerte. Seremos resucitados, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, con esa fe, con esa seguridad, vamos a seguir creyendo en su palabra, poniéndola por obra en nuestras vidas y obedeciéndole, porque Dios ve la fidelidad en nuestro corazón cada día. Y acuérdense que Él dice en su palabra que si en lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré. Él quiere que nosotros seamos siervos fieles y obedientes. Bueno, que sigas disfrutando de este hermoso día. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye.